Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco por estar aquí el día de hoy acompañándome. Voy a compartir con ustedes una charla relacionada con respuesta a incidentes que se pueden presentar en cualquier momento y que muchas veces estos incidentes pasan desapercibidos en la mayoría de los casos. Para esto, bueno, esto es un poco de lo que se vio en el training que estuve dictando lunes y martes y que tuve la oportunidad de compartir con algunas personas. Y va muy enfocado en gran parte pues, a la parte forense, ¿no? Entonces mi charla o mi workshop está orientado a cómo responder ante incidentes en donde muy probablemente el origen del ataque fue especialmente diseñado para afectar blancos particulares o para tener un cierto nivel de impacto en alguna organización. Normalmente este tipo de amenazas está desarrollada especialmente para evitar la detección, está especialmente diseñada para pasar desapercibida y dentro de lo posible borrar la mayor cantidad de evidencia que pudiera en un momento dado llevar tanto a los creadores como al objetivo que se buscó desde un principio. Bien, antes de iniciar me voy a presentar. Mi nombre es Roberto Martínez. Actualmente trabajo para Kaspersky Lab. Soy miembro del equipo Great Team de Latinoamérica. Mi sede está en México, yo estoy en la Ciudad de México. Comparto con algunos otros colegas de Latinoamérica. Anteriormente a Kaspersky, bueno, yo me desempeñaba como instructor especialmente orientado a temas de seguridad informática. Y adicionalmente, bueno, hacía algunas labores de consultoría, aprovechando, bueno, la posibilidad que te da el poder asociarte, relacionarte con muchas personas. Y bueno, dentro del mundo de la seguridad llevo aproximadamente 7 años y gran parte de este tiempo se lo he dedicado precisamente a temas relacionados con respuesta a incidentes o en un momento dado también detección de amenazas. Para entonces entrar en materia, vamos a platicar un poquito acerca de las intrusiones que están precisamente orientadas hacia un blanco, hacia un objetivo. Algo muy importante para este tipo de amenazas anteriormente, las amenazas eran muy globales, cuando se creaba algún tipo de virus o algún tipo de malware, pues realmente no se buscaba un blanco en particular, sino que la mayor cantidad de equipos que fueran afectados, que fueran comprometidos, pues medían un poco el éxito o en un momento dado también medía la eficacia de una herramienta de estas características. Incluso muchas veces había herramientas que se desarrollaban simplemente con el fin de adquirir notoriedad, en ocasiones pues sí hacer ciertos daños en los equipos, pero la mayor parte de las veces era más la molestia o era más la pérdida de productividad que se generaba que el simple hecho de poder ir más allá. Las fases normalmente que nosotros vemos en este tipo de incidentes es que primero se planea el ataque, es decir, si el objetivo es buscar un blanco en particular, lo primero que se quiere es identificar, bueno, hacia quién vamos a dirigir el ataque. Muchas veces son ataques patrocinados, o pueden ser financiados, o pueden ser no necesariamente hacia un organismo, una organización o un medio en particular, sino orientados, por ejemplo, a robo de información financiera o robo de propiedad intelectual. Lo hemos visto en los últimos meses. Bueno, los objetivos pueden ser muy variados, incluyendo inteligencia o tal vez ciberespionaje. Entonces, en la fase inicial se busca una manera de poder llegar a ese target, de poder llegar a ese objetivo. Y, como siempre lo he dicho, al final es mucho más fácil que alguien abra la puerta desde adentro que tratar de tirarla desde afuera. Siempre va a ser mucho más sencillo que un usuario se preste o que un usuario nos permita el acceso a través, no sé, de la apertura de algún correo electrónico, de la inserción de una USB. En otras ocasiones, bueno, se intentará algo más sofisticado, pero por lo regular es mucho más eficiente. De hecho, hemos visto que en algunos casos, en la mayoría, empresas que tienen capacidades de monitoreo o que tienen inversiones importantes en seguridad fueron comprometidas por la simple apertura de un correo electrónico. Entonces,
realmente el impacto que puede tener no está relacionado con la simplicidad al momento de lograr el objetivo de iniciar. Entonces, lo que van a buscar primeramente es tener un acceso a la organización. Y si tomamos en cuenta el factor ser humano, en una red donde, por ejemplo, puedan existir 100 empleados, 200 empleados, 500 empleados, si el ataque va dirigido, bueno, muchas veces se hace esa labor inicial de inteligencia en donde probablemente se buscará algún encabezado, si es un correo electrónico, o algún contenido que se sepa que puede interesarle a la mayoría de los empleados. Porque es casi seguro que más de alguno va a abrir el correo, más de alguno va a tener acceso al anexo, y de esa manera va a permitir, obviamente, el acceso del atacante. Entonces, se va a implantar inicialmente, en este caso, algún tipo de acceso a través de la apertura de algún correo o de algún archivo. La segunda fase, básicamente, es tratar de mantener ese acceso y tratar de ir más allá, obtener información adicional. Es decir, muchas veces el equipo comprometido no contiene información que pueda resultar útil en primera instancia, pero me permitió tener el acceso a la red, que eso es lo importante. Entonces, al mantenernos persistentes, el siguiente paso es buscar otro equipo que pueda tener mejor información, que pueda permitirme realizar otro tipo de actividades, para posteriormente poder realizar una exfiltración de datos, en algunos de los casos, si el objetivo es robo de información, y poderla llevar hacia algún tipo de servidor. Normalmente, el tipo de herramientas que se utiliza para hacer esto pues son backdoors, se busca siempre la elevación de privilegios, pero lo más importante es tratar de mantenerse en la mayor cantidad de tiempo invisible, es decir, evitar la detección. Y esto se puede lograr de muchas formas. De hecho, en la simplicidad, muchas veces, no necesita hacer algo tan complejo, en la simplicidad se encuentra el éxito de este tipo de ataques. Y lo hemos visto, hay ataques que, por ejemplo, se diseñaron desde hace varios años y trabajaron perfectamente durante años sin ser detectados. Entonces, la clave, precisamente para poder tener acceso a información que nos permita saber que algo está mal, es incrementar la capacidad de monitoreo. Y no estoy hablando aquí específicamente de utilizar algún producto o algún tipo de servicio. Estoy hablando de desarrollar una capacidad de correlación de manera inteligente que nos dé la posibilidad de identificar, aun si no se disparan las alarmas, algún patrón que pueda indicarme que algo raro o que algo malo está sucediendo. Para esto, bueno, vamos a ver una demo. Esta es una demo muy simple de un correo infectado. Básicamente, pues es un correo electrónico que le puede llegar a cualquier persona, le puede llegar a cualquier persona. En este caso es un estado de cuenta del Banco City. Normalmente, pues estos correos tratan de diseñarse de manera que sean lo más parecidos a un correo real. Y bueno, básicamente el correo pues puede intentar llevarte a algún sitio para robarte las credenciales, o, como en este caso, al tú seleccionar el link, te lleva a una página donde a través de esta página se puede cargar algún tipo de código malicioso. En este caso, bueno, el usuario fue redireccionado a otro sitio, que obviamente no era el banco, y en ese momento se cargó un componente de Java específicamente, que aparentemente venía firmado por Microsoft. Y al cargarse el componente, se ejecutaba ese código malicioso. Ahora, hay casos, en este caso, bueno, nosotros vimos que tuvo que existir una interacción del usuario. Hay casos en donde ni siquiera se requiere la intervención del usuario. Si nosotros vemos el código fuente, pues es código que viene ofuscado, de manera tal que no puede interpretarse su contenido. Y si se analiza con herramientas que permitan identificar cambios en el sistema, podremos darnos cuenta, bueno, que hubo cambios en las llaves de registro, que hubo cambios en las configuraciones de arranque de Windows, y
Al revisar el supuesto equipo, vemos el certificado con el cual se firmó, y pues es un certificado obviamente autofirmado, autogenerado y totalmente falso. Entonces, aquí, bueno, vemos diferentes elementos que para un usuario común pues no pueden resultar sospechosos. De hecho, la idea precisamente cuando se elaboran estos tipos de ataques es evitar en lo posible la interacción del usuario, y si es necesaria la interacción del usuario, bueno, tratar de engañarlo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántos usuarios en una organización abren un correo con estas características? Por ejemplo, en este caso, bastó con darle clic a un link para que el equipo quedara infectado. Entonces, en un universo de una red de 100 personas, 200 personas, 500 personas, casi por estadísticas, alguno lo va a abrir y alguno le va a dar clic al link. Y la pregunta es, ¿cuántos usuarios necesitamos que abran el correo o que le den clic al link para que el equipo quede infectado? Y por lo tanto, para que la red quede infectada. Si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, pudiéramos decir que prácticamente dentro de cualquier organización se pudiera estar afectado por este tipo de ataques, ¿no? ¿Qué se necesita? Bueno, para nosotros poder identificar que algo raro está pasando, bueno, necesitaríamos un esquema en donde se pudiera monitorear. Por ejemplo, si se habla de anexos, obviamente en la mayoría de las empresas la preocupación hoy en día es el tema de concientización, ¿no? Concientizar a los usuarios, mira, no abras anexos que parezcan sospechosos o que vengan de una fuente desconocida, evita ejecutar software, ¿no? Sabemos, yo sé que aquí en Argentina no pasa eso, pero en muchas partes usan software pirata, por ejemplo, ¿sí? El software ilegal es una muy buena fuente de malware, o de, en este caso, de código que puede ejecutarse. Y bueno, monitorear actividades que pueden resultar poco usuales, ¿no? Tanto a nivel de red, a nivel de equipo. Lo más importante es no depender solamente de las herramientas, porque muchas veces se invierte en herramientas, pero no se invierte en el tema de planeación e inteligencia. Es decir, cómo yo puedo correlacionar todos los datos que se están generando a partir de diferentes alarmas o diferentes elementos que me dicen que podemos estar comprometidos. Quiere decir que aquí el tema tiene que ir más proactivo que reactivo. Y tenemos que entender algo. El problema de la seguridad, lo he comentado en mis últimas charlas, es que estamos planteando mal la situación. O sea, nos estamos plantando mal frente al tema de la seguridad. ¿Por qué razón? Porque lo estamos visualizando de una manera muy cuadrada. A un hacker o a una persona que desarrolla código malicioso no le importa si en mi empresa tenemos 27001, no le importa si nosotros estamos apegados a normativas, si nosotros estamos implementando una solución, independientemente de la característica que tenga. Recuerden que detrás de esto hay mucho dinero y hay mucho interés. Hoy día toda la información es valiosa. Hoy día todo puede representar, incluso la lista de tus contactos, los correos electrónicos, representan una ganancia para alguien. Entonces, mientras haya dinero, pues hay una motivación. Y cuando hablamos de ataques dirigidos, entonces significa que muy probablemente alguien puede pagar por tener acceso a mi información, puede pagar por, incluso a nivel estratégico, ¿no? Y esto lo vemos a todos los niveles. Lo vemos a niveles de gobierno, lo vemos a niveles de empresas, de corporaciones. Hay ciberespionaje pues, a todos los niveles, es algo que no podemos negar, y es algo que en un momento dado puede llegar a afectar no solo a las personas, sino también a las empresas. Vamos a ver entonces una probita de concepto que tiene que ver precisamente con el tema. Esto es un poco de lo que mostré en mi curso. Para esta prueba de concepto voy a utilizar Metasploit, bueno, para no desviarnos mucho del tema. La idea es identificar o tratar de identificar precisamente en una etapa temprana que mi red o un equipo en particular está siendo objeto de un ataque. Y entonces, bueno, para esto sabemos que hay herramientas que pueden emularme perfectamente un ataque de estas características. En este caso, bueno, el concepto se basa en el equipo del atacante y el equipo de una potencial víctima.
Muy bien. Ok, para este escenario nosotros vamos a habilitar una supuesta página web en donde el objetivo va a ser engañar al usuario para que el usuario, ya sea mediante un correo electrónico con un link o mediante, puede ser un acceso vía Google, tenga la posibilidad de ejecutar un código malicioso que yo voy a tener en una página web. O, en su defecto, que pueda ejecutar un componente, no necesariamente tiene que ser un malware como tal, simplemente la ejecución de un componente para que su equipo quede comprometido. Para esto, bueno, nos vamos a apoyar de la herramienta SET. Y de esta manera vamos a crear nuestro entorno de trabajo. Primeramente, bueno, como ahorita no tengo acceso a internet, voy a utilizar un ataque basado en Java y en lugar de utilizar un sitio clonado de una página web, voy a utilizar una plantilla. Bueno, aquí las opciones de si estoy detrás de una NAT, la IP del equipo, a donde quiero regresar la conexión. En este caso voy a utilizar una plantilla ya previamente diseñada. Aquí mi engaño, por ejemplo, puede estar basado en que para poder acceder a ver una página se necesita Java, cargar un componente de Java, puede ser una página de Gmail, una página de Google, puede ser, por ejemplo, una página de YouTube. Un engaño pudiera ser, se manda un correo electrónico en donde se le pide al usuario o donde se le invita a ver un video de la última reunión que hubo de la empresa. Entonces el usuario pues va a abrir el link y va a entrar al sitio. En este caso, podemos hacerlo, por ejemplo, con Facebook. Aquí básicamente lo que hizo, como ya estaba la plantilla hecha, simplemente cargó el componente de Java y vamos a definir las características que queremos que tenga. Recuerden ustedes que una vez que se planea un ataque de este tipo, el objetivo es ya sea explotar una vulnerabilidad o en muchos casos ni siquiera es necesario explotar una vulnerabilidad. Por ejemplo, yo puedo simplemente cargar un componente de Java en una página web, que el usuario accese y que el propio usuario sea el encargado de instalar el componente. Es decir, en realidad el usuario solo está instalando el programa que va a permitir la conexión. O sea, no se explota ninguna vulnerabilidad, no se hace nada. La mayoría de las veces el valor agregado es que estas vulnerabilidades pues, son recientes, son nuevas o incluso son desconocidas. Con eso el desarrollador garantiza que se va a poder tener acceso ilimitado al equipo. Vamos a utilizar un componente de Meterpreter para poder tener control del equipo. Bueno, esto realmente pues en la vida real pues, es más sofisticado, ¿no? Simplemente lo vamos a tener aquí como contexto y como prueba de concepto. Entonces, estamos creando un sitio en donde, aparte, por tratarse de Java, como les digo a mis alumnos, aquí no importa sexo, religión ni preferencias, puede atacar 32 bits, 64 bits, puede atacar Linux, puede atacar Mac, puede atacar Windows, o sea, aquí no importa la plataforma, y eso es un punto importante, porque hay gente que todavía piensa que la seguridad tiene que ver con las plataformas, realmente esto no necesariamente es así. Entonces, bueno, aparentemente, bueno, ahí estamos creando nuestra inyección de código. Estamos cargando pues toda la información necesaria para tratar de que sea evasiva la herramienta, que no sea detectada por antivirus y que, como les comentaba hace un momento, afecte tanto a Mac como a Linux. Adicionalmente, bueno, se pueden crear firmas digitales falsas para hacer creer que pues, es un componente verdadero. Y otro punto interesante es que en este caso estamos desarrollándolo indistintamente para el navegador, ¿no? O sea, no importa si tienes Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, en este punto pues es irrelevante, ¿no? Sistema operativo y es irrelevante navegador. Porque, como decíamos, no estamos explotando una vulnerabilidad en sí, simplemente es un componente que se ejecuta, el propio usuario ejecuta el programa y entonces se lleva a cabo el compromiso. Bien. Entonces, en la primera fase
El atacante, bueno, monta su infraestructura, que obviamente es mucho más compleja, simplemente para ilustrar cómo sería esto. Y por el otro lado, bueno, el atacante tiene que ver la forma que algún usuario o la mayor cantidad de usuarios tengan acceso a esta página. Como les comentaba yo, normalmente puede hacerse por correo electrónico o se pueden utilizar otros medios. En este caso, pues el más viable para este tipo de engaños sería por correo electrónico. En el lado de la víctima, pues obviamente la víctima tendría acceso al correo. En este caso, bueno, no generamos el correo, pero sí vamos a mostrar cómo sería el componente del ataque. Ahora, ¿qué es muy importante? Si nosotros partimos desde una perspectiva proactiva, nosotros tenemos que tomar en cuenta que para yo poder tener la mayor cantidad de la información y poder responder a tiempo a este tipo de amenazas, yo tengo que tener ya elaborado un plan y tengo que tener ya elaborado una estrategia en donde yo tenga sistemas de monitoreo que estén capturándome el tráfico para en un momento dado yo tener el acceso a la información desde un punto de vista forense. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. Cuando hablamos de respuesta a incidentes, cuando hablamos de responder de forma proactiva, nos estamos refiriendo a que yo tengo que darme cuenta que mi equipo está siendo objeto de un ataque o que mi red está siendo objeto de un ataque antes de que se logre un daño mayor. Es decir, mi capacidad de respuesta va a determinar el nivel de afectación o el impacto que voy a tener. Si yo tengo la capacidad de responder rápidamente, entonces el impacto va a ser menor. Hay organizaciones que probablemente ya tuvieron a los atacantes un mes en su organización, ¿no? Entonces imagínense lo que puede hacer un atacante en un mes dentro de una red. Entonces esa es la clave, tener ya una estructura. En este caso, bueno, vamos a iniciar simplemente una función de monitoreo. Vamos a dejar una captura de paquetes. Para que toda la actividad pues quede registrada. Entonces decíamos, nuestro objetivo es hacer que nuestra víctima acceda al sitio de una u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la víctima accede al link a través del engaño, alguno de ellos o algunos de ellos acceden al link. Y bueno, aparentemente está entrando a Facebook. Normalmente el engaño pudiera ser, se detectó un problema de seguridad en tu cuenta y necesitas entrar a Facebook, ¿no? O sea, al entrar a Facebook se le va a decir, oye, para poder ver la página necesitas cargar este componente. Y ahí es precisamente la clave del compromiso. Aquí tardo un poquito porque, pues, ya saben, trabajamos con recursos limitados en virtuales. Claro. Pequeño detalle, ¿no? Vamos a requerir aquí, obviamente, que tenga instalado el componente de Java. ¿Recuerdan la vulnerabilidad de Java que se encontró, bueno, que se publicó hace algunas semanas y que apenas se acaba de actualizar, se acaba de parchar? Es esta precisamente, aunque en este caso no vamos a explotar esa vulnerabilidad, simplemente necesitamos que esté Java instalado. Aquí normalmente los atacantes buscan vectores tan simples como Java, puede ser alguna versión de Acrobat, Flash, algún documento de Office. Por ejemplo, ¿qué tan común, esta sería otra forma de ataque, qué tan común es que en las empresas
se envíen los famosos correos con las cadenitas, ¿no? Los anexos en PowerPoint, por ejemplo, en donde pues, con un contenido interesante tú perfectamente podrías hacer que el correo se distribuyera por toda la organización y la gente tuviera acceso a él, ¿no? Entonces aquí hay muchas variantes que se pueden utilizar. Y en este caso, bueno, se eligió cargar un componente de Java y el engaño consiste en eso, ¿no? Vamos a hacer que sea el propio usuario el que instale la herramienta. Listo. Entonces ahora sí, ya tenemos Java. Y vamos a cargar el componente. Ahí, bueno, se supone que va a entrar a la página de Facebook. Claro, el ataque se puede hacer más sofisticado para que aquí arriba, en lugar de que aparezca una dirección IP, aparezca facebook.com. Ahí está ejecutándose. Claro que se obtiene un mejor resultado si tú clonas la página, ¿no? Porque al final va a ser la página más actual, va a ser la más reciente. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Ahí está el truco. En este caso me está diciendo que para yo poder ver la página o poder ejecutar cierta aplicación, yo necesito correr un applet de Java, ¿no? En este caso incluso el propio atacante pudiera diseñar que aun cuando el usuario le diera a cancelar, el componente se instale. ¿Sí? A menos que el usuario simplemente le diera la X, el componente de cualquier manera se va a instalar. Entonces, normalmente el usuario le interesa entrar a la página y carga el componente como tal. Ahí está mandando la información al cliente. En este caso, la herramienta está diseñada para que la conexión sea desde la víctima hacia el equipo del atacante y tener una conexión. Ahí está migrando un proceso y el proceso va a quedar debidamente completado. Esto sería entonces una especie de prueba de concepto de cómo se comprometió un equipo. ¿Sí? Si nosotros revisamos las sesiones, ya hay una sesión y entonces perfectamente el atacante puede tomar el control de la sesión. ¿Sí? Ya el atacante tiene la posibilidad de correr comandos, ver procesos, tomar screenshots. Bueno, para los que ya saben usar Metasploit, ya saben que se puede hacer todo esto, ¿no? Se puede habilitar el keylogger, se puede activar la cámara web, el audio, bueno, en general. Muchas veces los atacantes van a buscar implementar un backdoor para mantener el acceso al equipo, obviamente. Se da mucho, por ejemplo, si se quiere controlar una bootnet o si se quiere posteriormente instalar otras herramientas. Entonces, en este caso lo vamos a emular con este script que ya utiliza Metasploit, ¿no? Que es persistencia. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir que ejecute persistencia y, por ejemplo, le vamos a decir que automáticamente se ejecute cuando el usuario inicialice la computadora o cuando se firme al sistema
le vamos a dar un intervalo. En este caso va a ser un intervalo corto. En la vida real, obviamente, pues al atacante no le conviene que se utilicen intervalos cortos porque genera ruido. Los intervalos son intervalos de conexión. ¿Qué quiere decir? Que si mi equipo en un momento dado no estuviera conectado, la máquina de la víctima va a estar buscando hasta el momento en que lo encuentre. Entonces eso me garantiza que el equipo se va a conectar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a darle 10 segundos. El puerto al que quiero que se conecte, que era el 443, la IP, en este caso del equipo del atacante. Y también podemos utilizar el payload, pues va a ser el mismo que utilizamos, el mismo interpreter reverse TCP. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera que corriera como sistema, necesitaría privilegios elevados. Realmente, pues en este caso no lo vamos a hacer. Y, bueno, parece que sería todo, ¿no? Ya tenemos el agente, ya tenemos toda la información. El puerto, el intervalo y demás. Bien, ejecutamos. Aquí lo que estamos inyectando entonces es un componente del lado de la víctima, de forma tal que la propia víctima sea la que me busque a mí. ¿Sí? Ahí está. Ahora, muchas veces, este es otro tema, cada vez los atacantes diseñan estrategias para que el nivel de detección sea más bajo. Por ejemplo, pueden establecer conexiones HTTPS de forma tal que el tráfico vaya cifrado. Como la conexión es de adentro hacia afuera, pueden buscar, por ejemplo, que se utilicen puertos que ya se sabe que van a estar abiertos, y entonces eso dificulta, por ejemplo, el bloqueo de las conexiones, dificulta pues una serie de factores. Bien. Entonces ahí pues ya está todo el proceso completado. Incluso se podría hacer una especie de exfiltración de datos. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un documento con información confidencial, ¿no? Entonces hacemos una exfiltración de datos. Claro que las herramientas normalmente lo hacen de manera automatizada. En este caso lo estamos haciendo manualmente para mostrar el concepto. Listo. Ahí está. Nos trajimos un archivo que tiene un contenido. Bien. Listo. Perfecto. Ok, este es el vector de ataque, este es el escenario del ataque, ¿sí? Normalmente el usuario, pues lo único que puede ver es que su navegador se está comportando de manera errática, se bloqueó, el equipo se pone lento, o puede ver ciertos comportamientos anómalos en cuanto a la funcionalidad del sistema o de alguna aplicación, ¿sí? Pero nada más. Aquí el tema es cómo me doy cuenta de que ahí pasó algo, desde el punto de vista de la víctima. O desde el punto de vista de la organización, cómo me doy cuenta que alguien pudiera ya tener acceso. Porque entonces aquí viene otro tema. Normalmente, cuando los ataques son dirigidos, la estrategia casi siempre es, busca el acceso, compromete un equipo, después se genera un proceso que se llama lateralidad. Lateralidad es, me voy a mover a otros equipos, voy a tratar de tener acceso a información de servidores para encontrar pues, realmente la información que yo necesito, que yo estoy buscando. Entonces, aquí hay que determinar varios elementos. Primero, identificar que el equipo fue afectado. Segundo, que una vez que el equipo fue afectado, no se haya realizado un proceso de pivoteo hacia otros equipos o no se haya realizado un proceso de robo de información. En primera instancia, si por ejemplo se recibe una notificación de que algo raro está sucediendo en alguno de los equipos o a nivel de monitoreo se detecta un patrón anómalo, entonces cuando se inician los procedimientos de primera respuesta. Y esto es, se tiene que identificar qué pasos se deben de seguir.
Aquí los pasos a seguir, bueno, ya son seguir ciertas reglas. Tomemos en cuenta una cosa, muchas veces el primer error que se comete es cuando se trata de un incidente, manejarlo de una manera común y corriente, que sería simplemente pues, utilizar, por ejemplo, alguna herramienta, por ejemplo, de ISIS internas para ver si hay conexiones o para tratar de identificar algo sospechoso. Si nosotros tenemos ya identificado este equipo como sospechoso de haber sido atacado, lo más recomendable es seguir procedimientos que me ayuden, por un lado, a no contaminar la información. Entre mayor interacción tenga yo con el sistema, mayores posibilidades hay de que exista un compromiso. Ahora, tomemos en cuenta otro factor. ¿Qué sucede si el día de mañana la organización decide llevar este caso a un terreno judicial, a un terreno legal? Si ustedes hicieron todos los procedimientos de recuperación de información sin seguir normas, por ejemplo, de técnicas de obtención de evidencia forense, eso no va a ser aceptado. Es decir, no puede aparecer evidencia de la nada y tienes que demostrar tú la integridad de lo que estás entregando y que seguiste los procedimientos adecuados. Normalmente, cuando se trata de este tipo de casos, si tú tienes un equipo encendido, el equipo se tiene que dejar encendido. ¿La razón cuál es? Que si tú apagas ese equipo, si en ese momento había una conexión con el atacante, o si en ese momento se está enviando información, esa información se pierde. Y si tú tomas solo la información del disco duro, pues entonces puedes no ver ciertos datos que se pudieran encontrar de forma volátil. Entonces, el primer procedimiento que sería de primera respuesta sería tomar los datos en vivo. Es decir, claro, a excepción de que el equipo esté apagado, tratar de identificar información volátil. ¿Qué tipo de información volátil sería importante tomar aquí? ¿Quién me dice? Conexiones, ¿qué más? ¿Cree que pudiera existir alguna información en caché? Ciertamente, ¿no? Por ejemplo, si el ataque, en lugar de haber sido a través de la instalación de un componente de Java, hubiera sido, por ejemplo, una ARP poisoning, la única forma de detectarlo sería que ustedes hubieran monitoreado en ese momento y que obviamente ustedes tuvieran acceso a la caché del ARP del equipo, ¿cierto? Lo mismo si es un DNS spoofing, si es un DNS poisoning, es la única manera de hacerlo. Entonces, hay que levantar información de cachés, de conexiones, de llaves de registro, todo aquello que sea sensible a poderse perder. Entonces, para esto tenemos que usar herramientas especiales. Aunque ciertamente existen comandos, existe información o existen herramientas del sistema que me pueden servir, lo más recomendable es no utilizar herramientas de sistema. ¿Cuál es la razón por la cual no se recomienda utilizar herramientas de sistema? Por ejemplo, muchas veces un rootkit, acuérdense que tiene la capacidad, por ejemplo, de interceptar las llamadas. Y si yo, por ejemplo, quiero ver conexiones, el rootkit perfectamente me puede ocultar la conexión de forma maliciosa. O podría ocultarme alguna entrada de llave de registro. Entonces, realmente la información que yo obtenga no va a ser confiable. Lo ideal, entonces, es utilizar otro tipo de herramientas. Hay varias herramientas en el mercado. Muchos vienen en forma de scripts. Algunos otros vienen como herramientas integradas. Entonces, el primer procedimiento sería recopilar toda esa información que se consideraría volátil, ¿no? Entonces, para esto, yo puedo utilizar en este caso voy a utilizar un ISO. Y entonces mi primer objetivo es recopilar toda esa información volátil. Para esto pues voy a tener la captura.
que revise de los paquetes y entonces ejecuto la herramienta. Muy bien, ahí estoy ejecutando la herramienta. De primera instancia, la herramienta me regresa información relacionada con el equipo y en primera instancia yo me voy a enfocar en los datos volátiles. ¿Qué puede incluir la información volátil? Puede incluir tablas de caché ARP, puede incluir información de las tarjetas de red, puede incluir información de tablas de ruteo, estadísticas de red, drivers, volúmenes, variables de entorno, incluso screenshots. Si en ese momento el usuario, por ejemplo, tuviera la página a la que accesó, podríamos perfectamente recuperarla. Podemos ver procesos, podemos ver servicios que se están ejecutando. Yo aquí puedo elegir qué capturar. Lo recomendable pues es capturar todo realmente, y yo simplemente le defino que inicie la adquisición. Para esto pues obviamente no voy a guardar la información en el mismo equipo porque estaría obviamente contaminando ahí la información obtenida. Por lo tanto, entonces voy a utilizar un pendrive para que toda la información que se genere pueda recuperar ahí. En este caso, bueno, la información volátil, ahí está haciendo la captura. Esta captura obviamente pues la va a generar en un reporte, porque no es algo que se pueda materializar. Por ejemplo, una conexión, a lo más que puedes es generar el reporte de la conexión. Y si se fijan, está tomando por separado la memoria RAM. La toma por separado porque en el caso del proceso de la memoria RAM es otro tipo de información, porque esa sí la podemos materializar. Obviamente si yo abro aquí el reporte, pues estaría contaminando evidencia de cierta manera, estaría iniciando un proceso del reader, le voy a decir que no. Y el siguiente paso sería adquirir la información volátil, volátil de la memoria RAM. Aquí sí yo puedo hacer un bit a bit de la memoria RAM, y entonces es importante que yo capture todo lo que pudiera haber ahí. Por ejemplo, muchos de los procesos de Meterpreter, en el caso específico de la herramienta que usé, se ejecutan en memoria. Entonces yo podría identificar varios de esos procesos. Entonces, aquí, bueno, yo tengo mi número de caso, el número de evidencia, que sería la 2, la descripción. Muy importante, siempre utilicen más de una firma digital. Ustedes saben que ya hay mucha información acerca de las colisiones al MD5 y al SH1 y no sé qué tanto. Y bueno, ustedes saben que un abogado, en cuanto sepa eso o sabe eso, pues lo puede utilizar como argumento, ¿no? Que eso no puede ser confiable. Bueno, de entrada ya le hizo dudar al juez. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, utilicen más de una firma, mientras más robusta mejor. Seleccionamos el tipo de dispositivo a donde yo quiero sacar la evidencia y comenzamos la adquisición de la evidencia. Entonces ya tomamos información volátil, ya tomamos información de la memoria física, o estamos en ese proceso. Y entonces viene la pregunta, aquí yo tengo acceso a obtener la evidencia también del disco duro, que como ustedes sabrán es importante también la evidencia del disco duro. Entonces yo les pregunto, una vez que termine de tomar la evidencia de la memoria RAM, ¿sería recomendable tomar la evidencia del disco duro en este momento así como está? ¿Quién me pudiera decir? Termino de extraer la evidencia de la RAM, lo más natural es que yo tomaría evidencia del disco duro. ¿Sería lo más recomendable? La respuesta es que no. Les voy a explicar por qué.
Hay una característica que tiene que tener la evidencia digital, y esta es que tiene que ser reproducible. Si yo tomo la evidencia del disco duro en este instante, es decir, el equipo encendido, hay procesos que obviamente si tú vuelves a encender la máquina van a ser diferentes. Si alguien quisiera, porque tiene la facultad de hacerlo, de pedir una nueva extracción o copia vida-bit, nunca iba a poder obtener el mismo resultado. Entonces, para tomar la evidencia del disco duro, lo más recomendable sería que lo hiciéramos con el equipo ya apagado. ¿Me explico? O sea, ya tomamos la información volátil, lo que se pudiera perder, ya tomamos la RAM, entonces no importa que tomemos la evidencia del disco duro con el equipo apagado. Es decir, extraigo el disco duro del equipo comprometido y en otra computadora simplemente lo anexo con un dispositivo de protección de escritura y entonces hago la copia vida-bit. De esa manera, si alguien solicita una nueva extracción de evidencia, va a poder hacer el vida-bit del disco duro tal como lo hice yo y el resultado va a ser el mismo. Eso es lo que estaríamos cuidando. Bueno, aquí no sé qué pasó. Ah, está en el proceso. ¿Sí? Bien, entonces aquí ya estamos tomando la RAM. Entonces, por un lado, tenemos información que se generó a partir del monitoreo de la red, ¿cierto? Por otro lado, tenemos en el equipo específicamente información de la memoria RAM, información volátil y, obviamente, otro punto importante también sería recolectar información de los logs. ¿Qué tipo de logs? Pueden ser logs de los routers, de los switches, de los firewalls, para poder hacer la correlación. Existen herramientas que me enlazan automáticamente y simplemente yo necesitaría el reporte. Aquí estamos terminando de tomar la evidencia volátil. Para una vez de terminar de tomar la evidencia, entonces ya comenzar con el análisis. Esta sería la primera parte del procedimiento. Ahora, de este tema se habla poco, porque realmente en pocas empresas existen planes de respuesta a incidentes de este tipo, o de estas categorías. O sea, normalmente cuando hablamos de respuesta a incidentes, casi siempre el enfoque es hacia qué hacer cuando se presenta un terremoto, ¿no? Qué hacer cuando se presenta un incendio. Pero a veces no existen los planes en las organizaciones como para poder decir qué hacer si se presenta un caso de malware, o de sospecha de malware, o de sospecha de un ataque hacia la organización, que tenga como objetivo pues ir más allá de una simple afectación. Terminamos de hacer la captura de la imagen del dispositivo. Guardamos la información. Y con esto, bueno, en relación al equipo ya tenemos todo lo que nos puede servir. Claro, posteriormente vendrá el tema de posteriormente vendrá el tema de tomar el vida-bit del disco duro, que ese procedimiento pues no lo vamos a llevar a cabo. Y como podemos ver, pues aquí ya se perdió la conexión. Bien. Perfecto, ya hicimos nuestra captura, ya analizamos qué pudo estar sucediendo. El siguiente paso, ¿cuál es? Es analizar la información que pudimos haber obtenido. ¿Cómo detectamos que aquí hubo un ataque? ¿Cómo sabemos que aquí pudo haber pasado algo? Bueno, hay muchas herramientas. Por ejemplo, ustedes pueden partir utilizando 2 o 3 herramientas. Pueden utilizar Wireshark para analizar tráfico de red. Pueden utilizar, por ejemplo, las mismas herramientas de correlación para empezar a filtrar y empezar a identificar. En este caso, bueno, vamos a hacerlo con un par de herramientas. En primera instancia, bueno, voy a sacar mi archivo de captura. Y bueno, voy a utilizar una herramienta de monitoreo y de análisis de tráfico.
esto voy a crear una nueva colección. Creo mi colección. Y en este caso voy a agregar mi paquete de captura. Muy bien. Comenzamos entonces con el análisis de la red. Ahí está. Bueno, aquí básicamente una de las características que puedo tener en ciertas herramientas es que voy a contar con información del tráfico ya disectado y esto me va a facilitar mucho la actividad del análisis. Por ejemplo, yo veo los tipos de servicios que estuvieron involucrados, yo veo los nombres de los equipos que estuvieron involucrados en un periodo de tiempo, las IPs involucradas, las MAC address y algunos de los comandos, ¿no? Entonces, bueno, el primer proceso es empezar a analizar el diferente tráfico que pudo haber surgido. En este caso, no sé si se fijaron, yo hice la conexión reversiva a un puerto 443. Más sin embargo, no establecí una sesión formal, por así decirlo, de conectividad SSL, que es diferente. En este caso, me complicaría un poco más si la conectividad hubiera sido realizada por HTTPS, porque realmente pues, no tendría yo la herramienta en ese momento para poder analizar ese tráfico. En este caso, bueno, la comunicación fue directa entre los dos equipos involucrados y como parte de la navegación web, yo puedo ver que dentro del proceso de navegación hay ciertos archivos que pudieron haberse utilizado o se pudieron haber descargado. Y por ejemplo, si yo quiero verlo a nivel de equipos o de IPs, yo aquí puedo hacerlo. Por ejemplo, todo el tráfico generado para este equipo, yo podría analizar, aquí ya tendría que ser un poco labor de inteligencia, porque ya analizaría desde internet a quién pertenece esa IP, o si es un dominio, a quién pertenece el dominio, qué tipo de información almacena. Y bueno, comenzaría a hacer yo el análisis para poder determinar qué pudo haber sucedido. Entonces veo aquí algunos paquetes de conexión y veo algunos segmentos de tráfico. Por ejemplo, en HTTP, yo vería que en este caso la víctima efectivamente se conectó con ese equipo, con ese dominio, con ese servidor. Y entonces yo aquí pudiera ver la página que cargó. Aquí yo analizo la página web. Entonces, aparentemente aquí yo estoy viendo que el usuario accedió a una página de Facebook, a un sitio de Facebook, pero entonces al ver la dirección IP pues no tiene nada que ver con Facebook. Entonces, de alguna manera, pues eso me puede llevar a identificar esta página como maliciosa, ya sea por temas de phishing o, en este caso, de que pudiera haber algún componente malicioso en la página. Pues básicamente, lo que yo trato de identificar a partir de ese punto son patrones. Patrones que me lleven a darme cuenta qué fue lo que sucedió. Entonces, por ejemplo, en un paquete más adelante, yo me doy cuenta que aparentemente hay un componente de Java. ¿Sí? Entonces voy a ver esta estructura, la analizo. Vamos a ver porque está un poquito tildado. Es decir, yo veo que en esa página se cargó un componente de Java. Y entonces, bueno, comienzo a ver el proceso del análisis. Aquí efectivamente está un componente. Comienzo a analizar la información. Efectivamente se conectó a esta IP.
Y entonces me doy cuenta que estas son las características del servidor al que se conectó. Y entonces aquí empiezo a encontrar información interesante. Muchas veces yo puedo encontrar el fingerprint aquí de la herramienta que se utilizó, o de qué es lo que se está explotando, por ejemplo. Aparentemente es un componente firmado. ¿Sí? Entonces comienzo a analizar qué características tiene el componente. Y bueno, el otro paso sería yo utilizar ese componente o revisar ese componente. Lo exporto. Puedo exportar aquí el archivo. Le digo que me exporte todos los archivos, por ejemplo. Y entonces puedo hacer el análisis independiente. Por ejemplo, aquí yo veo que hay un ejecutable, ¿sí? Un ejecutable que en algún momento dado entró en acción. Aquí veo el componente de Java. Y bueno, aquí veo alguna otra información web, que en este caso serían las páginas a las que se accesó. Obviamente, pues yo ya puedo tomar este contenido y ya lo puedo analizar individualmente. O sea, ya puedo hacerlo en ingeniería inversa y puedo empezar a detectar algún dato que me pueda ayudar a identificar qué es lo que contiene o cómo es que está formado. Por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre para que sea más rápido. Y aquí yo podría analizarlo de forma independiente. Y bueno, ya comenzaría a buscar algún otro patrón de comportamiento. Entonces, en este momento yo ya descubrí que muy probablemente es un componente malicioso por el hecho de estar en una página falsa. Ya descubrí que me ejecutó una aplicación. Y entonces, por ejemplo, si yo reviso aquí yo veo una conexión a puerto 443. Si yo reviso la conexión a ese puerto 443, yo podré darme cuenta qué tipo de información podría haberse transferido o transmitido. Entonces, efectivamente, yo aquí estoy comprobando la ejecución del programa. Igual aquí yo puedo cambiar el esquema de visualización. Bueno, en este caso el texto no me mostró nada, voy a hacerlo en hexadecimal. Bien. Entonces yo puedo comenzar a analizar cada uno de los contenidos de los paquetes para tratar de encontrar algún tipo de información sospechosa. De entrada es más sospechosa porque yo veo que aparentemente fue una conexión por 443, pero en realidad nunca hizo una negociación de tráfico normal por HTTPS, y entonces eso lo hace más sospechoso aún. Entonces el siguiente paso sería revisar
qué comunicación pudo haber existido. Incluso en un momento dado, si existió la transferencia de información desde un punto a otro. Esto lo haría entonces con cada uno de los paquetes. Ahora, ¿cómo hago yo la correlación? Ya identifiqué que al menos hubo la ejecución de un archivo de forma maliciosa. El siguiente punto que puedo tomar ya en cuenta es la información que capturé directamente del equipo. Para esto, primero pues puedo analizar la información volátil. Y dentro de esta información volátil, yo voy a encontrar información de las tarjetas de red, que en ese momento estaban configuradas en el equipo, la dirección IP que tenía, la MAC address. Y entonces aquí hay algo interesante, yo empiezo a ver los procesos que estaban corriendo en ese momento en la computadora. Entonces efectivamente yo puedo ver varios de esos procesos, con su número de proceso y el tipo de proceso. ¿Qué es lo que yo buscaría aquí? Algún proceso que estuviera ejecutándose de manera sospechosa. Por ejemplo, aquí ya encontramos uno. Voy a acercarlo. Muy bien. ¿Qué tiene de sospechoso ese SDSH host? La ruta exactamente. El lugar desde donde se está ejecutando. ¿Sí? Aparte, si ustedes revisan, aquí tenemos una conexión remota, que coincide con la conexión remota en donde yo identifiqué que se había ejecutado la página falsa, adicionalmente al puerto que estaba asociado. Pues ahí, por ejemplo, ya encontré un proceso malicioso. Entonces, ahí empiezo yo a correlacionar la información. Eso, por ejemplo, en la parte de los procesos. Obviamente buscaría todos los procesos en donde estuviera involucrada esa IP, que en este caso sería la 130. Adicionalmente, pues yo buscaría saber si no está envenenada la tabla de caché de ARP, o si no hay algo sospechoso ahí. La información de enrutamiento también es importante. Las llaves de registro. Muchas veces la manera como se implementan backdoors en un sistema es modificando llaves de registro. Yo buscaría en las llaves de registro para saber si pudiera haber habido una modificación. Por ejemplo, un lugar donde yo puedo encontrar información sospechosa es aquí, en esta llave de registro. Nuevamente, ¿qué es lo sospechoso? Bueno, el nombre, a no ser que sea un lenguaje extraño, y la ruta. Adicional a eso, veo que es un Visual Basic Script. Entonces, de entrada, me doy cuenta que hubo aquí un proceso malicioso de envenenamiento con el fin de que esto se ejecutara cada vez que el usuario iniciara su máquina. O sea, cada vez que el usuario inicie su computadora, se va a llevar a cabo este proceso. Entonces ya tengo, por un lado, tráfico de red. Por otro lado, ya tengo una conexión, un proceso. Por otro lado, ya tengo una entrada de registro. Y eso no descarta que pudiera haber otras entradas de registro. Nuevamente, aquí me voy a basar mucho en el tema de las rutas. Los paths son muy importantes. Y bueno. Aquí, por ejemplo, tengo un análisis de que se visitó esta URL. Por ejemplo, aquí yo tengo evidencia de la conexión que existió a la URL y la fecha y hora en que se escribió. Pues toda esta información puede resultarme valiosa al momento de hacer el análisis del compromiso. Por eso es tan importante
tu capacidad de respuesta. Mientras más rápido respondas, más información vas a encontrar. Otro elemento que te puede servir, por ejemplo, supongamos que el vector de ataque no fue por infección vía página web, supongamos que fue vía inserción de una USB, un pendrive. Aquí puede pasar lo mismo. Yo puedo identificar, por ejemplo, aquí, el número de serie o los números de serie de los USBs o pendrives que se han insertado en ese equipo, por ejemplo. Si yo sospecho que fue por USB, bueno, a ver, ¿cuáles son los USBs que se han insertado ahí? Bueno, creo que se ve algo borroso, ¿no? Pero, por ejemplo, este fue el pendrive que yo instalé ahorita. Obviamente en un ataque por USB, pues aquí aparecería en la lista. Y hay un número de serie que yo puedo cotejar después para ver si alguno de los empleados es el propietario de ese pendrive. O que inadvertidamente el usuario se lo encontró por ahí, simplemente lo insertó, y esto puede llevarme a ese pendrive. Lo que tengo que hacer es encontrar físicamente el pendrive y me da información de cuándo fue la primera vez que se insertó y cuándo fue la última vez que se insertó ese pendrive. Como les comentaba, me va a mostrar también capturas de pantalla. En este caso, bueno, ahí tengo la captura de pantalla de lo que en ese momento estaba presente, que muchas veces, por ejemplo, puede ser un mensaje que le apareció al usuario. Es muy útil tenerlo ahí capturado. Adicionalmente, bueno, tengo más información de procesos. ¿Qué diferencia tiene la captura que me hizo de procesos anterior a esta captura de procesos? Que esta es más detallada. La anterior solamente me decía, se estaba corriendo este proceso con este pad, estableciendo esta conexión. Aquí me va a indicar los subprocesos que se están ejecutando. Por ejemplo, yo aquí pudiera saber, si busco el mismo proceso, no solo de dónde se está invocando, sino que otros procesos está llamando. O sea, me va a decir, mira, este proceso está mandando a llamar todas estas librerías. Eso me podría indicar todos los componentes que se están llevando a cabo en ese momento. Aquí nuevamente yo me puedo apoyar en las rutas conocidas para poder encontrar algún proceso sospechoso. Por ejemplo, este CDSH host efectivamente está en Windows System 32 y si ustedes revisan las librerías que está invocando, pues corresponden al sistema, igual que este. Todos estos CDSH host están haciendo lo mismo. Ahora, ese no es un indicativo de que no sea malicioso, simplemente en este caso en particular sabemos que no es malicioso. Entonces, básicamente es rastrear todas estas llamadas. Obviamente tiene que ver también la característica del ataque, cómo se haya presentado, cómo se haya dado. Y bueno, sería darle seguimiento a las conexiones. Bien. Aquí hay otro factor importante. Por ejemplo, en el caso del compromiso que se dio a la vulnerabilidad de Java en versiones en días recientes, por ejemplo, este podría ser un factor para mí. Ten en cuenta que hay una vulnerabilidad conocida para Java 7 Update 6, entonces eso me podría ayudar a identificar un posible vector de ataque. Es decir, se pudo haber explotado una vulnerabilidad para este componente de Java porque estaba desactualizado. Y bueno, aquí están las diferentes aplicaciones. Nuevamente, aquí yo puedo encontrar información de componentes maliciosos que se estén ejecutando en alguna ruta extraña, en alguna ruta rara. Y en este caso en particular, yo no hice una infección a nivel de servicios. Por ejemplo, si al momento de yo hacer la persistencia, yo le hubiera dicho a Metasploit, quiero que ejecutes todos estos procesos como si fueran servicios, o quiero que te autoejecutes cada vez que inicie la computadora como un servicio, entonces me aparecería aquí en esta parte ese proceso. Obviamente con un nombre extraño, aleatorio, en donde yo fácilmente lo pudiera identificar. ¿Sí? Entonces, prácticamente con esta información, yo ya pudiera en un momento dado, al hacer la correlación, poder identificar tanto el vector de ataque o incluso
la misma exfiltración del dato. Yo pudiera saber que hubo una copia de un archivo y de esa manera yo podría darme cuenta que hubo robo de información. Claro, si el atacante hubiera utilizado HTTPS y hubiera negociado en una sesión segura, entonces sería más difícil, ¿no? Porque obviamente la información hubiera viajado de manera cifrada. Y otro punto importante, yo les comentaba hace un momento, la relevancia que tiene el manejo que ustedes hagan de esto. Por ejemplo, el yo haber utilizado una herramienta orientada específicamente para hacer el análisis de forma forense, me lleva a esto, que yo tengo en un momento dado la firma digital, por ejemplo, de la memoria RAM, para yo posteriormente, sería el siguiente paso, hacer un análisis de la memoria RAM. Y, muy importante, la cadena de custodia. Es decir, que en un momento dado yo pueda, a partir de haber extraído la evidencia, específicamente la RAM, utilizar la copia para hacer la investigación, entregar el original y poder iniciar el procedimiento, que sería entregarle a la persona que se va a encargar de resguardar, firmar y listo. Aquí tengo yo toda la firma digital, la fecha, la hora. En el caso concreto que se le quisiera dar un seguimiento, por ejemplo, si se descubre que esto derivó a partir de un ataque dirigido, entonces yo le podría dar un seguimiento más desde el punto de vista legal. Si yo logro descubrir quién es el propietario de una IP, si yo logro identificar al probable responsable, esta información tal como la obtuve me puede servir para yo iniciar una investigación forense de manera formal. Muy bien. Entonces, básicamente, lo que yo haría sería analizar los diferentes elementos y vectores que yo pude haber identificado, monitorear actividades de redes, tratar de hacerlo lo más pronto posible, eso es muy importante. Y bueno, ¿qué es la parte más importante? La parte más importante es la prevención, aunque sabemos que, bueno, no sé cuántas veces han hecho ustedes campañas de este tipo y los usuarios siguen dando clic, los usuarios siguen abriendo, pero bueno. Educación a nivel de los usuarios para que no den clics o no abran anexos. Ya vimos, es suficiente darle clic a un link para que el equipo quede comprometido, no necesitamos abrir ningún tipo de anexo en particular. Mantener las herramientas actualizadas, aislar obviamente los diferentes equipos. Esto tiene que ver más bien con estrategias o buenas prácticas de seguridad. Si manejas aplicaciones externas, obviamente hacerlo solamente a través de conexiones confiables. El tema de los passwords también es importante. Esto es más importante todavía. Registrar no toda la información. Yo no soy partidario de eso porque muchas veces es contraproducente. A veces tú capturas demasiada información y esa información te estorba. Incluso yo les puedo decir que una técnica evasiva, porque aquí viene otro tema. Muchas veces cuando se diseñan estos ataques se piensa mucho en la parte evasiva. Es decir, ¿cómo voy a hacer para que si me llegan a descubrir no sepan quién fue el que originó esta herramienta, el que patrocinó esta amenaza? Pues van a intentar de todo, ¿no? Desde la ofuscación, obviamente van a utilizar servidores en X lugar donde sea difícil rastrear o sea difícil perseguir. Van a tratar de que no sea sencillo hacer el análisis de código inverso, van a utilizar conexiones seguras y muchas veces van a generar ataques alternos que simplemente tengan el objetivo de distraerte. Es decir, que tú pienses como un señuelo, que tú pienses que el ataque fue de una manera, cuando en realidad el ataque y el objetivo fueron de otra manera. ¿Sí? Entonces, tal vez no hacer log o registro de todo, pero sí tener bien claro qué es lo que yo voy a registrar a nivel de firewalls, a nivel de equipos de escritorio y cómo los voy a relacionar. Es decir, un buen sistema de correlación te va a permitir que toda esa información quede integrada. Ahora, hoy día existen herramientas de tipo SIEM que no solo te permiten hacer la correlación, que es muy importante, sino que aparte, ustedes saben que los logs por naturaleza son frágiles, ¿cierto? Es decir, son texto al final y un buen abogado puede poner a dudar a cualquiera. No, pero es que es un archivo de texto y se puede modificar y se puede manipular y, bueno, puede complicar el caso. Es muy importante, por ejemplo, que no solo se centralicen los logs,
es decir, que vayan de los dispositivos a un servidor central, sino que es muy importante también que esos logs, primero, se puedan firmar digitalmente. Es decir, si el log ya se generó, que el log se firme digitalmente y que su transferencia sea por un canal cifrado, para evitar intercepción y para evitar manipulación. Entonces, firmado, cifrado, para que cuando tú vayas a hacer tu análisis y requieras de ese log, que tú puedas trabajar de manera confiable sin el riesgo de que la evidencia se contamine. Que tú puedas trabajar con esas copias y si tú tienes que entregar esa evidencia, pues ya se hizo la parte difícil porque ya viene firmado, ya viene garantizado que la confiabilidad de ese registro es incuestionable. ¿Sí? Entonces, yo no estaría de acuerdo con loguear todo, pero sí lo más importante. Y esto se va a determinar en base al perfil de tu organización y a las necesidades de tu organización. Otro factor muy importante, la capacidad que tengas para contener el ataque en el momento en que se dé. En base a este escenario, me imagino que ustedes han leído bastante de los últimos ataques que ha habido dirigidos, ya sea empresas, organizaciones, gobiernos, el que ustedes quieran, que sea de los últimos años. Un elemento muy importante es qué capacidad hubo de reacción o en qué momento se detectó. La mayoría de las veces no se detectó simplemente. Y no porque no existieran herramientas de seguridad, eso lo tenemos que tener bien claro. O sea, ninguna herramienta de seguridad te va a garantizar que va a haber una detección temprana. Eso corresponde a la estrategia que tú tengas. Acuérdense que va a ser prácticamente imposible que tú detengas un ataque. Es decir, si un ataque está bien diseñado, está bien dirigido, vas a tener una afectación y se va a lograr el objetivo. Tu objetivo es reducir el nivel de riesgo. ¿A qué nivel? A un nivel aceptable para la organización. Entonces, limita el daño. Limita el daño, detecta la fuga de información antes de que ésta sea muy costosa, detecta al atacante antes de que éste pueda conectarse a otro equipo, a otra red, que tenga un VLAN hopping, que pueda conectarse a los servidores importantes. Acuérdate que una vez que el usuario ya tiene privilegios, digo, no hicimos toda la demo completa, pero pudimos haber helado privilegios, pudimos habernos conectado a otro servidor, pudimos haber hecho una extracción de datos mayor. Es decir, cuando se crea este entorno, pues es muy sencillo para el atacante moverse como en su casa. Entonces, evita eso, limita los daños en lo posible. Y muy importante, el tema de la revisión y la auditoría. A veces pensamos que el monitoreo consiste en tener a alguien sentado, viendo el monitor, a ver si no se dispara una alarma. Creo que eso no es así. Creo que alguien que se encuentra en esa posición tiene que tener el conocimiento y la habilidad para poder detectar algo que a lo mejor tus dispositivos de seguridad no detectaron. Y obviamente la parte del análisis pues te corresponde a ti. Y por último, pues mantener la información más sensible, no tan al acceso, que no sea tan accesible, que no esté tan a la mano, para que el impacto pues igual sea menor. Muy bien. Perfecto, bueno, con esto termino mi charla. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer en relación a los procedimientos, a las herramientas, a alguna recomendación. ¿Alguien que quiera hacer? ¿Sí? Sí, sí, sí. Hola. Sí. Te van a compartir el micrófono para que sea más fácil. Y cuando estabas haciendo el backtrack, Sí. dijiste que no importaba la plataforma, pero después cuando lo estábamos analizando había script de Visual Basic y rutas relativas a Windows. Sí. ¿Cómo es? ¿Tiene múltiples direcciones para tomar? ¿Se puede, siempre funcionaría esa vulnerabilidad? Sí. Porque si está en Visual Basic no sé cómo hace para funcionar en Linux. Sí, te platico el contexto de la práctica o de la prueba de concepto. Como es con Backtrack y es más o menos controlada y ya viene todo predefinido, digo, no hubo que programar nada, no hubo que hacer nada. En realidad, en este caso, si te fijas, bueno, había diferentes blancos y en realidad ese proceso de inyección del script o del archivo de Visual Basic se hizo en el momento que se ejecutó la persistencia. Es decir, no fue el ataque como tal. O sea, al momento, aquí cuando no distingue plataformas, me refiero a que al momento de que se realiza la infección,
pudo haber sido desde Linux, desde Windows, desde Mac, y pudo haber sido desde cualquier navegador. El equipo queda comprometido y obviamente los componentes que tú puedes utilizar van a depender de la plataforma en la que te encuentres. Entonces, por ejemplo, cuando tú ya le dices quiero generar la persistencia, en este caso como se trataba de un Windows, entonces todo el proceso que generó, todas las herramientas que generó posteriores estuvieran orientadas a Windows. Si por ejemplo en una herramienta diseñada específicamente y de manera personalizada, se podrían por ejemplo tener diferentes estructuras de ataque, de persistencia, de backdoors, y obviamente pues cada una tendría sus características. ¿Una preguntita más te puedo hacer? ¿Perdón? ¿Una preguntita más puede ser? No te... Una preguntita más. Sí, sí, adelante, adelante. Que habías dicho que se podía ocultar el IP y hacer figurar que, por ejemplo, fuera facebook.com y cosas así. Pero después cuando lo estabas analizando, figuraba el IP. Sí, claro. Lo que pasa es que no hicimos esa parte del proceso. Por ejemplo, tú pudieras haber intentado hacer algún tipo de envenenamiento como parte del ataque, en donde el proceso de resolución se hiciera, por ejemplo, con el host en lugar de hacerse directamente. Y entonces tú te pudieras dar cuenta de que el proceso de resolución pues fue hacia ese sitio en particular. En este caso lo quisimos hacer directo, digo, porque pues, no había mucho tiempo y no se pudo hacer tan elaborado. Pero si lo hubiéramos hecho de esa manera... Sí, lo entiendo ahora, pero la pregunta es si podías hacer que cuando estabas analizando el ataque, figurara Facebook y no te dieras cuenta que en realidad era un IP que vos habías puesto. No, realmente sí te darías cuenta. Claro. Porque sí, en algún punto verías la relación del dominio con la IP y no corresponderían. Exacto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quieres una pregunta? ¿Sí? Ahí vos hiciste dos partes, bueno, por un lado la recolección en la víctima, sí. Y bueno, y analizaste, no sé, lo que hay en memoria, los procesos que estaban corriendo. La otra parte vos ahí tomaste un dump de red desde el atacante en realidad. ¿Cómo haces en una organización? Digo, pues no podés hacerlo eso del lado de la víctima, o sea, tendrías que agarrar y, no sé, justo tener ese switch, hacer un por mirror y en alguna cosa extraña para vos, o sea, no te queda otra. Sí, exacto. De hecho, digo aquí nuevamente, como no podemos montar toda una infraestructura, simplemente para mostrar el concepto de que tú estuviste capturando la información, el resultado hubiera sido el mismo, claro, habiéndolo montado el sistema de monitoreo en un por mirror, por ejemplo, en la red de la víctima, y pues obviamente desde el punto de vista de la conexión que se dio desde la víctima hacia afuera. A ver, igual sí o sí necesito, o sea, las dos cosas. Definitivo. Sí o sí. Definitivo. Así es. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno. Pues aquí muy importante entonces, nada más para concluir, es el uso de herramientas. Es importante que utilicen herramientas que les permitan hacer esto de manera automatizada. No hubiera sido lo mismo si yo hubiera tenido que usar herramientas individuales. Por ejemplo, una herramienta para hacer la extracción de la información volátil de los cachés. Otra herramienta para tomar las conexiones. Otra herramienta para tomar la RAM. Eso muchas veces provoca o propicia el que se cometan errores. Entonces, lo ideal es que sea lo más automatizado posible. De hecho, ahorita no fue tan automatizado porque yo lo tuve que ejecutar. Hay herramientas que obviamente la simple inserción de un pendrive automáticamente hace toda esa captura. Incluso va más allá. Te captura, por ejemplo, no solo los cachés del equipo, sino también de los navegadores y toda la información, por ejemplo, de algunos de los programas más comunes. Entonces, lo ideal es eso, ¿no? Seleccionar bien las herramientas, tener gente capacitada para primera respuesta, es muy importante, sobre todo si estamos hablando de una red grande. Pues primero hay que identificar en qué equipo o qué equipos pudo haber estado generado el compromiso, y sobre esos equipos pues se tiene que hacer el análisis, ¿no? Entonces todo esto pues se tiene que hacer de una forma estructurada. Y muy importante, que haya un procedimiento en la organización por escrito. ¿Qué hacer en caso de? Si se presenta un incidente que tenga que ver con un posible ataque, que tenga que ver con un malware, ¿qué pasos se deben de seguir? Y en base a eso pues van a obtener mejores resultados. Les agradezco mucho su asistencia, estoy a sus órdenes, ahí están mis datos y pues espero verlos en las charlas.
Muchas gracias.